Bien, buenos días. A continuación vamos a presentar el trabajo realizado acerca de la revisión de convertidores de continua CIMO en paralelo para el control de iluminación LED, desarrollado en la Universidad de Oviedo con la colaboración del profesor Marcos Alonso y mi persona Héctor Chinchero, quien les habla. Bien. Como contenido de esta presentación vamos a hablar acerca de una introducción de este trabajo, que son los convertidores de continua con metodología CIMO, las técnicas de control en convertidores de continua CIMO, qué técnicas de control en convertidores de continua CIMO se utilizan para iluminación LED, y finalmente una propuesta de convertidor de continua CIMO con control magnético. Bien, como introducción a este trabajo, podemos indicar que el uso de iluminación LED en varios ámbitos de aplicaciones, como la iluminación de puestos de trabajo, iluminación decorativa, la ambientación de entornos, entre otras áreas de ocupación humana, ha tenido una gran penetración considerable de la tecnología LED, ¿sí? De tal manera que cada vez se hace necesario que se vayan desarrollando nuevos métodos, nuevas tecnologías, para conseguir sistemas más flexibles, eficientes energéticamente y amigables con el medio ambiente. En ese sentido, en este trabajo se presenta una revisión de los convertidores de continua que utilizan la técnica CIMO, o de una sola entrada y múltiple salida, en configuración paralelo para el control de lámparas LED. La revisión de este trabajo se centra principalmente en la aplicación de la metodología CIMO combinada con el control por multiplexación de tiempo, cuando los convertidores, en este caso, están trabajando en modo de conducción discontinua, lo llamaremos MCD. También se realiza una comparación evaluativa de las técnicas revisadas para convertidores CIMO con configuración en paralelo. También se presenta una propuesta sobre las posibilidades de aplicar la metodología de control magnético utilizando inductores variables con el convertidor reductor en combinación con la técnica CIMO para aplicarlo en convertidores de continua aplicados a lámparas LED. Bien, los convertidores de continua CIMO en configuración paralelo, en este caso tienen un parámetro de control de entrada que va a ser el inductor del filtro de entrada. La figura de la izquierda nos indica el esquema básico de cómo es el convertidor CIMO, ¿sí? En este caso tiene un solo inductor y un solo convertidor CIMO en el sistema electrónico de potencia, y los voltajes de salida desde el voltaje 1 hasta el voltaje de salida N pueden ser regulados de manera correcta, distribuyendo la energía almacenada en el inductor a cada salida de voltaje. Como característica principal en estos convertidores CIMO es que existe un cruce de regulación, es decir, todas las salidas comparten un solo inductor, por lo que ocasionalmente puede ocurrir interferencia entre cada una de estas salidas. La energía acumulada en un solo inductor o la insuficiente energía del mismo puede producir el comportamiento de cruce de regulación. De tal manera que el diseño de los convertidores CIMO radica en conseguir que se minimice o se elimine o se mejore el comportamiento del convertidor frente al cruce de la regulación. Y se pueden generar N salidas de voltaje diferentes, consiguiendo alcanzar los requerimientos para gran variedad de aplicaciones. En este caso lo estamos analizando, estudiando para el caso de iluminación LED. Como técnicas de control de convertidores de continua CIMO, el primer trabajo o uno de los primeros trabajos desarrollados con CIMO es el control por multiplexación de tiempo. Utiliza multiplexación de tiempo y se implementa sobre un convertidor elevador de dos salidas. Se puede combinar con otras técnicas, por ejemplo, el control por ciclo de trabajo, por frecuencia, ¿sí? O también por la modificación o aumento de los conmutadores en el convertidor. En el lado izquierdo vemos en la gráfica del convertidor, ¿no es cierto?,
por multiplicación de tiempo con 2 salidas. Y en la parte derecha vemos las formas de onda en estado estable que se consiguen con este convertidor. Lo que podemos destacar aquí es que de acuerdo a las señales de estado del convertidor en cada una de las fases, fase 1 y fase 2, lo que se consigue es la forma de onda de la corriente del inductor, tal como lo muestra en la figura. Existen muchas técnicas desarrolladas para convertidores SIMO. Estamos presentando básicamente un par de ellas. Podemos ver también la técnica desarrollada como control adaptativo de recuperación de energía. Lo vamos a llamar CARE. ¿Sí? En este caso, lo que se hace es implementar un convertidor reductor. ¿Sí? Y como novedad vemos que existe un conmutador adicional de realimentación, ¿sí? Que está en paralelo con el inductor para poder eliminar o hacer una aplicación de control para eliminar el cruce de regulación y elimina también las pérdidas de potencia. Al inicio de un ciclo de trabajo, la energía es alojada en cada una de las salidas en secuencia de acuerdo a cómo se establezca la lógica de estados. Después de cada salida se obtiene una energía adecuada y se activa el tiempo de recuperación de la energía en el ciclo de conmutación remanente. La gráfica de la derecha nos muestra cómo es el comportamiento de la corriente del inductor, ¿no es cierto?, en cada uno de los estados y la distribución de la energía. Respecto a las técnicas de control de convertidores de continua a continua, SIMO, tenemos una comparación de las estudiadas. Entonces, como dato importante de esta comparación, podemos notar que todas utilizan una inductancia fija, ¿sí? Si bien es cierto, esta inductancia en algunos casos es cortocircuitada, ¿no es cierto? Varía a un valor 0, pero no deja de ser un valor fijo, por lo cual no hay la implementación de control magnético ni tampoco la utilización de inductores variables. Estas metodologías desarrolladas para convertidores de continua a continuación pueden ser implementadas en todas las topologías de convertidores de continuo a continuo. Bien, cuando estamos ya hablando de las técnicas aplicadas a controladores de iluminación LED, ¿sí? Asimismo existen muchos estudios desarrollados. Aquí vamos a hablar de un par de ellos. Por ejemplo, el convertidor LED SIMO de una sola etapa de corriente alterna a corriente continua. Como podemos ver, igualmente en la parte de continua a continua se implementa sobre un convertidor reductor, ¿sí? Con 3 canales. Lo que se hace es leer la corriente de cada uno de los canales. Se implementa un compensador proporcional integral, un multiplexor para determinar cuál de uno de los canales está operando y de acuerdo a eso pues generar las señales de estados y la generación del duty. Combina la técnica de control por multiplexación de tiempo y para controlar los conmutadores de estados se utiliza un generador de 3 señales de reloj que a su vez permiten generar o seleccionar uno de los 3 canales del multiplexor. Aquí tenemos las formas de onda que se consiguen, en todo caso, con la técnica. Por otro lado, tenemos el convertidor SIMO LED de alta precisión. Como novedad que podemos ver en este tipo de convertidor es que utiliza un microcontrolador, ¿sí? Para hacer la lógica de control, es decir, hace control digital, adicional a la generación de los estados, ¿sí? De cada uno de los canales. También hace una generación para control PWM en cada una de las
salidas, adicional pues al control del ciclo de trabajo al cual debe estar trabajando el conmutador principal. Se incluyen 3 conmutadores de extras, como indicamos, para hacer control PWM de regulación. Tiene alta precisión en la dimerización del 8% y un rango completo de dimerización del 0 al 100%. El diagrama de tiempos indicado en la gráfica de la derecha nos indica cómo se consigue, ¿no es cierto?, la señal de duty en función de los estados y de los ciclos de trabajo en cada una de las salidas. Otro tipo de convertidor, el convertidor SIMO-LED con optimización de voltaje de bus local. Vemos que como novedad a la técnica anterior, en este caso, ¿sí?, utiliza un conmutador para la supresión de ruido, lo cual permite mejorar, ¿no es cierto?, lo que es el cruce de regulación en el convertidor. El convertidor igualmente trabaja en modo de conducción discontinua y usa control por multiplicación de tiempo. Permite optimizar los voltajes de bus local, es decir, los voltajes o las tensiones que van a cada uno de los estados. Vemos el diagrama de tiempos que se consigue con este tipo de convertidor y una comparativa de los convertidores utilizados para iluminación LED, los convertidores SIMO en este caso. Igualmente, como punto importante de estos convertidores es que en ningún caso utilizan inductor variable o varían el valor de la inductancia. Siempre vamos a tener en estas técnicas un valor de inductancia fija. En ese trabajo hemos propuesto un convertidor de continua SIMO con control magnético. ¿Sí? La propuesta se la hace utilizando un inductor variable en el lado del convertidor reductor, ¿sí?, al cual pues la variación de la inductancia se va a realizar mediante la ayuda de un devanado auxiliar, ¿sí?, en el inductor, y con un driver de control del inductor variable pues podemos modificar la corriente de saturación o corriente de vías para variar el valor de la inductancia. Es decir, incluimos un parámetro adicional de control al convertidor, adicional a los métodos de control tradicionales como PWM, vamos a hacer compensación proporcional integral, control de conmutación y generación del duty. Bien, como conclusiones de este trabajo es que se ha realizado una revisión acerca de los convertidores de continua en configuración paralelo para el control de drivers de iluminación LED, los cuales presentan como ventaja principal la simplificación de circuito para el uso de un solo inductor, para el control de varios canales de la iluminación, reduciendo de esta manera costes, el tamaño, las pérdidas y las complejidades del convertidor. Al analizar las tablas de los convertidores SIMO, podemos notar que todas utilizan inductancia fija y han evolucionado a partir de la técnica de SIMO que utiliza multiplicación por tiempo. En todas las técnicas no incluye control magnético y pues puede ser una oportunidad de estudio en trabajos de investigación al incluir control magnético en esta técnica para aplicaciones de carga LED y otras aplicaciones de control de electrónica de potencia. Muchas gracias por su atención. Este ha sido un trabajo desarrollado en la Universidad de Oviedo dentro del Departamento de Ingeniería Eléctrica, con el aporte de como investigadores del profesor Marcos Alonso y mi persona Héctor Chinchero dentro del programa de doctorado de energía y control de procesos. Muchas gracias.